Listo. Entonces, bueno, vamos a explicarles cómo es que toma este tipo de entradas. Bueno, teniendo en cuenta su último impulso del Bitcoin antes de la caída, fue el inicio del impulso. A final del impulso vemos que el precio en este caso tiende a llegar aquí, a esta zona de oferta, ok, su click zone. Entonces llega reiteradamente dos veces, entonces llega al 50% de esta zona, mitiga, bueno, en este caso el order block en general, el bearish block va que está dentro de esta zona y tiende a llegar dos veces. Entonces para mí esa zona pues va a ser una zona que normalmente no va a ser muy respetada, como digamos, ¿no? Luego de esta zona tenemos arriba el siguiente zona, el siguiente order block, ¿no? En este caso fue también el order block que fuimos a buscar, ok. En este caso fue el order block de M15. La entrada se respeta bastante bien, hay una toma de liquidez, fue el último máximo. M5 calculo yo, toma de liquidez, quiebra de estructura, entrada recapitalizada al order block. Listo, aquí está tu siguiente entrada, va. Y pues en este caso fue la entrada que pudiste haber tomado, ¿no? Pero en general no es el tipo de lo que quiero hablar en el video, sino lo que quiero hablar es cómo el precio empieza a crear liquidez. Sabemos que a partir de aquí el precio ya mitigó su order block en general, ok. Llega, inicia un impulso, se impulsa, retrocede, ya mitiga esto de aquí, listo, deja abierto este, se impulsa, retrocede, toma liquidez, quiebra de estructura, bla 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 bla. Mira, empieza a crear liquidez para poder tomarla también. Y al momento de hacer esto, quiero que te des cuenta que el precio llega. Ahora sí, este order block también ya fue mitigado, ya no tenemos nada que hacer, ya mitigó estos tres, ok, mitigó este también, está mitigado esta zona. La única zona que te queda pendiente es de aquí para adelante, todo este marco de precio, ¿va? Es lo único que te queda, para saber si Bitcoin probablemente estructuralmente quiere seguir cayendo, quiere seguir subiendo, quiere hacernos un cambio de estructura, quiere decirnos, sabes que, no, vamos a nosotros a tomar una entrada en compra, vamos a tomar esta entrada en venta, de hecho, por lo que en este caso nosotros, para poder determinar esto, necesitamos sí o sí analizar una muy buena estructura. En este caso lo que les estaba diciendo es que el precio ya creó esa liquidez y ya fue tomada, esos orderos ya fueron mitigados, pero tienen que tener en cuenta de que el precio, antes de tomar, bueno, antes de salir con esa liquidez, si aquí ya está mitigado, de hecho voy a marcarlo de rojo, ok, tienen que saber aquí, bueno, OPN no es otro concepto inventado, simplemente son órdenes que estaban por neutralizar, pero ya fueron neutralizadas, ¿no? En todo caso, listo. Bueno, en este caso fuera la zona que ya fue tocada. Siguiente zona que ya fue tocada también fue esta zona. Listo. Miren cómo el precio se va creando una pequeña piscina, ¿no? Una piscina de liquidez. Entonces, ¿qué otro movimiento formó parte de esa piscina? Fue este siguiente movimiento, ¿no? Que dio pase, de hecho, a lo que sigue, ¿no? Impulso, retroceso. Y venimos viendo de que el precio empieza a hacer máximos cada vez más bajos, ¿verdad? Dense cuenta como el precio empieza a hacer máximos cada vez más bajos, cada vez más bajos y cada vez más bajos, ¿verdad? Bajos, 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 bajos. Aquí crea, bueno, equal highs, ok, máximos iguales, máximos relativamente iguales. Entonces al momento de hacer esto, el precio toma su liquidez, ok, toma su liquidez de estos equal highs y el precio tiende a respetar lo que es el famoso order block, ¿no? En este caso pudo haber sido una temporalidad menor, pudo haber sido una temporalidad menor. Dentro de esto sí respetó su order block en general. El order block de M15, que es este, lo respetó bastante bien, pero en una temporalidad menor sabemos que esto pues pudo haber sido respetado mejor. Entonces, en todo caso, luego de haber respetado esto, tendemos a ver de que el precio al salir de esto crea esto,
que es otro toma de liquidez probablemente que pudo. En este caso no soy un gurú, pero te podría decir de que el precio estructuralmente tomó liquidez aquí. Ok, tomó liquidez y toda esta liquidez es liquidez tendencial. ¿Va? Todos estos movimientos fueron liquidez tendencial, a lo cual se suman dentro de toda esta piscina y pues el precio de Bitcoin en este caso ya no soporta más la piscina, el agua que derramó el vaso fue empezar a consolidar dentro de toda esta zona. De hecho lo vimos y marcamos que aquí fue la zona que nosotros íbamos a entrar, ¿va? De hecho un poco más arriba, pero en todo caso fue la zona que tomamos, ¿no? Fue la zona que tomamos y a partir de Bitcoin empezó a crear más liquidez, consolidó toda esta consolidación que se traga Bitcoin, fue parte de la gota que derramó el vaso. Entonces estructuralmente, ¿va? El precio de Bitcoin comenzó a caer luego de ya no soportar más este tipo de soportes, como la gente lo quiere llamar, normalmente lo que conocen así. Pero yo lo llamo como una piscina de liquidez. En todo caso el precio sacó la liquidez, neutralizó la liquidez antes de llegar. De hecho aquí creó el Quell Highs, quiso llegar hasta arriba, pero ya fue tanta la demanda que tuvo Bitcoin y el precio fue a romper toda esta piscina. Entonces nosotros teníamos targets objetivos hasta los $18.000, como ya se los expliqué en los videos anteriores, y de hecho el target objetivo cumplió, que fue aquí en los $18.000 exactamente, ¿no? Entonces aquí fue donde yo dije, ¿sabes qué? El Bitcoin pudo haber respetado más. Y de hecho, estructuralmente está haciendo probablemente un cambio de estructura, ¿no? No sabemos, no se sabe con exactitud. De hecho, esto fue borrado y lo vamos a ver en la foto, ya que lo voy a enseñar más adelante. Pero en este caso el precio empieza, ¿no? a hacer liquidez tendencial nuevamente. Empieza a jugar con nosotros. Empieza teóricamente a decirnos, ¿sabes qué? Probablemente voy a tomar esta liquidez, pero necesito fuerza. Capaz en la última zona los objetivos sean venir a tomar esta zona de acá, o en su efecto esta zona de que no ha venido a tocarlo en mucho tiempo, que son los 18.000, y probablemente quiera seguir hacia la alza. Todo va a depender de una estructura mayor. Estructuralmente su order flow sigue siendo bajista. Yo de momento me mantengo holdeando criptos y no me mantengo haciendo otra cosa más que holdeando. Haciendo futuros, sí, la verdad, en esta pequeña subida no la tomé, pero esta pequeña bajada sí.